Muchas bendiciones para todos. Quiero saludarlos y dar la bienvenida a este programa que estamos teniendo de Interpretando Visiones y Sueños. Empecé hace poco esta serie en parte 1 y hoy vamos a estar compartiendo la parte 2. Así que no se desconecte, usted necesita escuchar este mensaje de cómo interpretar sueños y visiones. Recuerde que en la primera parte, si no la ha visto, le recomiendo que vaya y la vea y después siga con la segunda parte. Y le estaba diciendo que es necesario que aprendamos como hijos de Dios a interpretar sueños y visiones, por lo que dice la palabra de Dios en Joel capítulo 2, que en los últimos tiempos el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne. Dice que los ancianos soñarían sueños. O sea que Dios va a traer revelación de su palabra, revelación de Él, revelación de los tiempos que estamos viviendo a través de los sueños. Así que no podemos ser confundidos por falsas interpretaciones de sueños, libros falsos, personas que no interpretan los sueños según lo establecido por Dios, según los principios de Dios, según la simbología bíblica para interpretar los sueños de parte de Dios correctamente. Así que es necesario una enseñanza como esta para traerle verdad, para traerle conocimiento y para traerle revelación en cómo nosotros podemos interpretar tanto sueños como visiones que vienen de parte del Señor. Así que yo quiero comenzar con esta segunda parte, pero antes de comenzar yo quiero invitarlo a usted que si usted le está gustando el contenido que estamos montando, este contenido acerca de sueños, visiones, denos un like, suscríbase al canal, ponga la campanita, dele un clic a la campanita y de esa manera le llegarán notificaciones de que usted entonces, de que estamos conectados, estamos montando más contenido, más información, más enseñanzas para usted. Así que hágalo ahora mismo, coméntenos, ponga un like para que incremente las visitas y pueda llegar esta enseñanza a muchas más personas. Así que vamos a comenzar esta segunda parte. Una persona, los estudios dicen que una persona promedio a sus 60 años de edad puede llegar a tener una cantidad de 197,100 sueños. O sea, una persona en promedio, cuando llega a los 60 años, ya ha tenido 197,100 sueños. ¿Qué quiero decirle con eso? Cualquier ser humano va a soñar demasiado. Cualquier ser humano va a tener muchos sueños, pero no quiere decir que esos 197,000 sueños van a ser de Dios. No quiere decir que ni siquiera que la mitad de estos, no quiere decir que ni siquiera un cuarto de estos son mensajes del Señor. Por eso no todo lo que usted esté soñando, usted tiene que estar pensando que es un mensaje de Dios para su vida. Por eso hay que aprender a interpretar los sueños y hay que conocer cuándo entonces Dios le está hablando a usted o a mí a través de un sueño. Entonces necesitamos aprender eso, entender eso, cuando los sueños vienen de Dios, y para eso están estas enseñanzas. Yo quiero que ahí en pantalla pueda leer conmigo esta escritura de Job capítulo 4, versículo 12 al versículo 15. Y dice así la escritura, dice: el asunto también me era a mí oculto, mas a mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que me estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu delante de mí, me hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. O sea, el sueño, está diciendo Job, que esa visitación, que esa visión nocturna, o sea, un sueño, cuando cae el sueño, cuando cae, entonces ya cuando el hombre se acuesta a dormir, vienen entonces visiones nocturnas, refiriéndose a los sueños, pero se refiere Job de que tiene una experiencia sobrenatural donde su vida, su cuerpo es estremecido por este sueño.
sueño. Aquí entonces Job hace referencia entonces en la palabra de Dios que cuando el sueño cae sobre el hombre, sucede algo especial. Entonces, Génesis capítulo 15, versículo 12, mira lo que dice: mas a la caída del sol sobreacogió el sueño a Abraham. O sea, vino el sueño a Abraham. Y he aquí el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. O sea que un sueño de Dios, así como lo estamos viendo en Job, lo estamos viendo en Abraham, no es un sueño que ay, tuve un sueño, ay, como que soñé algo del Señor. No, están diciendo Job y están diciendo Abraham que ellos fueron estremecidos, que vino temor de Dios, que fueron sacudidos, que su cuerpo, su alma reaccionó frente a esta visitación o este mensaje en sueños. Mire también lo que dice Daniel capítulo 8, versículo 18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. ¿Cómo cayó? Dormido. Tenía que estar dormido para tener esa experiencia de un sueño. Dice, y él me tocó y me hizo estar en pie. Entonces lo levantó con un toque, pero acababa de decir que cayó dormido, pero recibió un toque de parte de Dios. Es una visitación, fue una experiencia sobrenatural la que Daniel tuvo acá. Y mira esto otro que relata Daniel ya en el capítulo 10, versículo 9, y dice, pero oí el sonido de sus palabras. Mire, se abre el oído para oír entonces el sonido de sus palabras. Y dice, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en profundo sueño, con mi rostro en tierra. ¿Qué pasó? Daniel estaba oyendo de parte de Dios, pero necesitaba entrar en un sueño profundo. Diga conmigo, sueño profundo. La palabra sueño profundo es algo clave para poder entrar en esa visitación y en ese tiempo donde Dios quiere hablarnos. Entonces, estos versículos que les acabo de leer, vemos que toman una referencia de que en cada uno de esos sueños, venía un sueño profundo para que pudiera haber una visitación de Dios. Algunas traducciones hablan de un sueño profundo, el cual en el hebreo hace referencia a entrar en un trance espiritual. La palabra entonces de sueño profundo originalmente en el idioma hebreo hace referencia a entrar en un trance espiritual, en algo donde nos conectamos con el ámbito espiritual, y es por eso que Dios puede y quiere hablar a través de los sueños. ¿Por qué tenemos entonces sueño en la noche? ¿Por qué entonces estos sueños vienen en la noche? Obviamente la respuesta puede ser muy simple, obviamente esa respuesta va a ser muy sencilla, y es porque usualmente es la hora en la que vamos a dormir. No tiene que ser exactamente en la noche, podría ser en cualquier hora del día. Personas que trabajan en la noche y les toca entonces dormir en el día, puede ser en cualquier momento, pero usualmente es en esas horas de la noche, porque es donde la mayoría de los seres humanos están tomando descanso, no tienen actividad en sus cuerpos, no están moviendo un celular, no están viendo televisión, no están interactuando con otras personas, y es ahí donde usualmente Dios quiere hablar a través de los sueños. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, y dice, y Él mismo, Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Tu ser y mi ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Dice, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios
quiere darnos a entender, si no sabes, nosotros estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Somos un espíritu que tiene un alma que habitan dentro de un cuerpo. No como enseñan muchas veces que somos un cuerpo que tiene un espíritu y un alma. No, el protagonista no es el cuerpo, aunque es el que tiene algo físico. El protagonista es el espíritu porque es el soplo de Dios en nosotros. Entonces somos espíritu que tiene alma y habitamos en un cuerpo. Entonces estamos conformados de espíritu, alma y cuerpo, y cuando nosotros vamos a dormir, nos acostamos en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el que va a tomar un descanso para entrar en un tiempo o en un estado de reposo, pero el espíritu y parte del alma no entran en ese descanso. Aunque tu cuerpo entra a descansar cuando duermes, tu espíritu y tu alma no están durmiendo. Puede que en tu alma, por eso decía, parte del alma entra en un descanso, parte del cerebro entra en un descanso, otra parte no entra en ese descanso. Entonces es necesario el descanso, obviamente para el cuerpo físico, pero no lo es para el espíritu, porque el espíritu no duerme. Entonces hay personas que pueden estar dormidas y en el momento despertar un sentir a la presencia de Dios. Hay personas que pueden estar dormidas y pueden sentir que algo no está bien. Pero no sé si a usted le ha pasado que usted está durmiendo, usted está inconsciente, todo lo que está pasando, pero se levanta con una preocupación, se levanta con una urgencia, se levanta con un sentir de algo, de peligro. Usted se levanta a orar. Déjeme decirle por qué puede pasar eso, porque aunque su cuerpo está descansando, su espíritu no, y su espíritu puede estar apercibido de las cosas espirituales que se están moviendo a su alrededor, que se están moviendo alrededor de su familia, de sus hijos, de sus seres queridos, porque el espíritu sí está despierto y está pendiente de esas cosas. Es por eso que muchas veces sucede estas cosas al levantarse, al tú despertarte y tú como, no, me levanté como asustado, ¿qué pasó? Y tienes un sentir. Hay que entonces orar, hay un sentido de urgencia y un sentido de advertencia, y tienes que simplemente orar hasta que sientas paz y sientas que eso se va. No es para preocuparte, no es para angustiarte más de la cuenta, es simplemente para que entonces ores, porque Dios te está advirtiendo que hay un peligro, que hay alguna situación. Esto se debe entonces a que el hombre espiritual no estuvo en descanso, sino que antes está activo, percibiendo lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Entonces entendemos que cuando nos vamos a dormir, como todo está callado y nuestro cuerpo no está en sus 5 sentidos, es ahí donde podemos fácilmente percibir las cosas espirituales. Usted puede que los 5 sentidos naturales entren en reposo, pero los sentidos espirituales no entran en reposo. Usted y yo tenemos sentidos espirituales, de la misma manera que lo hay en lo natural, lo hay en lo espiritual. Su espíritu es la misma forma suya, pero de manera espiritual e invisible. Entonces, de la misma forma que nosotros oímos, que nosotros vemos, que nosotros olemos, eso mismo se puede percibir en el espíritu. Por eso hablamos un lenguaje espiritual, por eso declaramos, oramos, hablamos de que Dios abra nuestros oídos espirituales o abra nuestros ojos espirituales para discernir las cosas que son espirituales. Entonces, ¿qué pasa cuando nos quedamos dormidos? ¿Qué pasa en su vida, en mi vida, cuando nosotros entramos en este tiempo de descanso? Existen 5 fases del sueño. 5 fases.
para que las anote, para que las escriba si usted está aprendiendo ahí. Primero, somnolencia o adormecimiento. La primera fase es entrar en una fase de somnolencia, cuando nos empezamos a quedar dormidos, cuando empieza a caerse nuestros párpados. Entonces, esa es la primera fase. Esta fase, para los que están cansados, puede durar más o menos unos 10 minutos. Eso es lo máximo que puede durar. Entonces, esta fase de que mientras tú te empiezas a quedar dormido, más o menos pasan unos 10 minutos y ahí se acaba la fase de somnolencia y pasamos a la segunda fase, que es sueño liviano. Entonces, después de esos 10 minutos ya entramos a un sueño liviano. Esta es la fase donde el ritmo cardíaco empieza a disminuir, la respiración empieza a bajar, la temperatura del cuerpo también empieza a regularse. Todo entonces en nuestro cuerpo empieza a disminuir y a tranquilizarse en esta fase. Esta fase puede entonces durar entre 10 a 20 minutos, el sueño liviano. Entonces es ahí donde entramos en un sueño profundo. Empezamos ese tiempo de sueño profundo. Aquí es donde el cuerpo empieza a entrar en un descanso, en un reposo. Aún la actividad cerebral empieza a bajar un poco, a estabilizarse un poco. Acá los músculos empiezan a descansar. Y esta etapa de sueño profundo puede durar de 20 a 30 minutos después de empezar entonces a dormir. La cuarta es sueño muy profundo. Entonces entramos en un sueño mucho más profundo y aquí entonces los músculos se relajan aún más. El cuerpo entra en su mejor etapa de recuperación y esta fase puede tomar entre 30 minutos después de quedarse dormido. Entonces 30 minutos después de usted entrar en ese descanso, en ese reposo, de quedarse dormido, a los 30 minutos quiere decir que usted está en sueño muy profundo. Ya entramos a la fase 5 y esta fase se conoce como REM y son las siglas en inglés que son Rapid Eye Movement y significa que un movimiento rápido de los ojos. Quiere decir que en esta fase hay actividad en los ojos donde se mueven hacia diferentes lados, se mueven hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda. Hay mucho movimiento en el ojo en este momento y por eso se llama REM por sus iniciales. Entonces, esta fase puede tardar 90 minutos después de quedarse dormido. O sea, una persona para entrar en esta fase entonces necesita hora y media de sueño por lo general para entrar en esta fase. Esta fase hay un incremento del ritmo cardíaco al igual que de la respiración. Acá usted puede ver personas entonces que se empiezan a agitar, a estar activas, a tener reacciones y es porque entran en esa etapa de sueño, donde empiezan a soñar, donde empieza a haber una actividad de imaginación. Su cerebro empieza a tener entonces creatividad e imaginación. Y es por eso que entonces empieza todo este ritmo, el ritmo cardíaco a elevarse, incrementarse. Y es aquí entonces donde empieza a tomar lugar los sueños. Aquí es donde puede entonces venir las manifestaciones, sueños comunes y corrientes, o es aquí donde pueden entrar los sueños de parte de Dios. Entonces, esto es algo científico, esto es algo de estudios, esto es algo donde ha sido probado sobre el ser humano, cómo funcionan estas fases. Y es en esta fase de REM donde entramos entonces en esa actividad, donde ya estamos profundos en el sueño y donde entonces hay una actividad en nuestro cuerpo, claro, lo hay, pero también en nuestro espíritu y nuestra alma para tener entonces interacción con el mundo espiritual. Entonces, según
Según Hobbes, según el libro de Job, dice que los sueños ocurren en ese estado, en esa fase de la que le hablaba, de sueño entonces profundo, donde los sueños usan parte del cerebro donde está la imaginación y la creatividad. Pero también podemos ver que Job dice que el oído se abre. Entonces no solo hay entonces sueño profundo, que viene el sueño sobre el hombre, sino que dice también Job que el oído se abre cuando entonces entramos en ese sueño profundo. O sea, hay una activación espiritual sobre los sentidos de nuestro espíritu, nuestro oído, nuestra vista se abre, empezamos a discernir y obviamente se refiere, todo esto hace referencia ya a que se activan los sentidos espirituales. Toda persona tiene oídos para oír, pero no se necesita un oído espiritual para entender. Se necesita un oído espiritual para entender lo que el Espíritu Santo está hablando. Por eso hay mucha gente que no entiende las cosas espirituales y es porque tienen un oído natural, un oído que razona, un oído que trata de buscarle la manera, pero cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo podemos oír y pueden ser activado nuestro oído espiritual para oír directamente a Dios lo que Dios nos está hablando. Segunda de Reyes capítulo 17, quiero leer estas escrituras, así que síganme ahí. Lo que dice la palabra de Dios dice: y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, abras sus ojos para que vea. Acá pasaba algo con Eliseo, lo voy a poner en contexto. Estaban rodeados por un ejército enemigo y el siervo estaba muy preocupado, asustado, pero Eliseo, el profeta de Dios, estaba tranquilo porque él estaba viendo lo que pasaba en el mundo espiritual. No tenía temor de los ejércitos, no tenía temor de la circunstancia o del peligro, sino que sus oídos espirituales estaban abiertos. Y entonces mira lo que pasó, dice, oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová, le oró a Dios para que abriera los ojos espirituales de su siervo, para que entonces él pudiera ver. Dice, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y los carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque había un ejército enemigo, había un ejército de Dios poderoso, mucho más grande, rodeando aún a Eliseo y protegiendo a Eliseo, protegiendo a ese siervo. Entonces es necesario poder ver no las circunstancias como la tenemos enfrente, sino poder ver con los ojos espirituales, poder ver cómo Dios ve las cosas, cómo ve Dios esa situación. Usted dirá, ¿y yo cómo puedo hacer eso? Pídale a Dios que abra sus sentidos espirituales. Pídale al Espíritu Santo que active sus sentidos espirituales. También dice Juan capítulo 12 versículo 29. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Entonces, acá pasa algo. Hay una multitud. Unos oyeron una voz, otros escucharon un trueno, otros escucharon un ángel hablando. ¿Por qué tres grupos se separaron de esa voz? Por la intensidad o el crecimiento espiritual que tenga esa persona para oír y discernir la voz. Qué bueno es poder oír la voz y entenderla. Pero otros no van a tener ese privilegio porque simplemente van a escuchar un trueno. Qué bueno es escuchar más que el trueno y poder oír la voz de Dios, porque dice que su voz es como un trueno. Pero entonces una cosa es escuchar el trueno, otra cosa es escuchar su voz. Entonces necesitamos que Dios
abra nuestros sentidos espirituales, nuestro oído espiritual, para que podamos oír el mensaje de Él y lo que Él nos quiere hablar. Por eso muchas personas no saben interpretar los sueños, porque escuchan o creen entender esto, pero no escucharon todo el mensaje porque no tenían los sentidos espirituales suficientemente activos. Entonces digamos acá, Daniel capítulo 10, versículo 7 dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión. O sea, habían otras personas, pero solo Daniel vio la visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos, un gran temor, y huyeron y se escondieron. O sea, ellos oyeron algo, pero decidieron huir, esconderse, se atemorizaron. En cambio, Daniel vio la visión. Vio la visión. Entonces Dios quiere activar esos sentidos espirituales en tu vida para que puedas interpretar sueños e interpretar visiones. Hechos capítulo 22, versículo 9. Dice la palabra: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Otra vez, otro versículo. Unos vieron una luz, pero no entendieron lo que salía de esa luz. La voz que estaba saliendo de esa luz. En este caso, para entonces ministrar a este hombre de Dios, para hablar a este hombre de Dios. Entonces, con estas escrituras podemos entender que hay ojos y que hay oídos espirituales en nosotros, los cuales son necesarios para accesar al ámbito espiritual. ¿Sabías que científicamente está comprobado que cuando una persona entra en coma, el último sentido que pierde una persona es la audición? Yo quiero animarle a usted que si usted conoce personas, sabe, llega a estar frente a una situación donde hay alguien en coma, alguien que supuestamente está ido o está ahí dopado, lo que sea, entienda que lo último que se va es la audición. Y más cuando entendemos que hay un oído espiritual para discernir lo que está pasando. Por eso muchas personas pueden testificar de que después de estar en un coma, han hablado de sus experiencias cuando estaban en esa situación, cuando oían muchas veces a los doctores, a sus familiares, cuando oyeron una oración y algo pasó espiritualmente, en el mundo espiritual, en esa persona. Y después salió de esa situación de coma o esa situación donde entonces no estaba consciente, pero sí estaba su oído aún activo para escuchar lo que estaba pasando allá afuera. Quiere decir que aún en este estado podemos predicarle a una persona para que sea salva. Aún en este estado podemos hablarle a alguien, presentarle el evangelio y alguien puede escuchar el mensaje de Dios, arrepentirse y si muere, ser salvo. Entonces no dejemos de hacerlo, no dejemos de predicarle a alguien que encontremos en una de estas circunstancias, en una de estas situaciones, porque puede oír también, no solo de parte de nosotros, sino directamente de parte de Dios, porque puede tener una visitación, puede tener una experiencia donde ve o donde oye a través de su espíritu. Entonces, es necesario perseverar con toda persona que esté en coma, porque su espíritu y su alma están presentes en esa audición. Todavía su audición está respondiendo. Le quiero contar una experiencia. Una vez me llamaron para orar por una persona. La persona que me llamó estaba con su familiar, en coma, inconsciente, sus niveles muy bajos. Y cuando yo oré, empecé a orar,
fuertemente por la vida de esa persona, declarando resurrección, declarando que Dios soplaba alientos de vida. Pasó algo sobrenatural y fue que mientras hacíamos esa oración, sus niveles, su ritmo cardíaco y todo en el sistema, en el computador, empezó a subir, empezó a incrementar y empezó a tener actividad. Estoy hablando de alguien que estaba en coma, alguien que supone que no estaba oyendo, pero nosotros lo hicimos por fe, hablándole al espíritu de esta persona. Entonces puedo testificar, fue una experiencia que vi, esa persona lo pudo ver, inmediatamente tuvieron que entrar doctores y para mirar el incremento de todos esos niveles, y fue que pasó algo a través de esta oración. La persona salió de ese estado, la persona salió en bendición, se empezó a restaurar en su salud, pero hubo una intervención y algo pasó, y esa persona entonces en su espíritu estaba recibiendo esa oración. Entonces me salió un poco del tema, pero es para que usted entienda que es en nuestros sentidos espirituales a los cuales Dios le habla a través de los sueños. Dios entonces abrió nuestros oídos espirituales en los sueños para que podamos oír lo que pasa en el sueño, podamos ver y podamos oír esos sonidos, esas voces que hay dentro de los sueños. Por eso Dios quiere abrir los sentidos espirituales, porque si hay un sueño divino, si hay un sueño espiritual, usted necesita entonces los sentidos espirituales. Dios también abre nuestro espíritu para que escuchemos y nos guíe espiritualmente, para que podamos oír la voz del Espíritu Santo a través de los sueños, a través de las visiones. Y todo aquel que es bautizado con el Espíritu Santo debe saber que el Espíritu Santo habita en nosotros. O sea que es algo interno. Si su espíritu está interno, el Espíritu Santo que habita dentro de usted también está interno. O sea que va a hablar a su espíritu que está interno. Me hago entender, porque es fácil comprender las cosas espirituales. Entender que si el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos puede hablar a nuestro espíritu, porque tanto el espíritu como nuestro espíritu están dentro de nosotros. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Esto es clave, este versículo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Cuando acá la Biblia dice el que tenga oído, oiga, es el que tenga oído espiritual, porque se supone que todos tenemos oídos. Todos podemos oír naturalmente, pero no todos tienen el oído espiritual para escuchar lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia. El Espíritu Santo tiene una voz y el Espíritu Santo quiere hablarnos. Y voy terminando con esto. 5 razones para sueños espirituales. 5 razones por las cuales Dios quiere traer sueños espirituales a su vida y a mi vida. Primero, para revelar instrucciones divinas. Él quiere revelar sus planes, sus propósitos, darle instrucciones a usted en cualquier área, y para eso son los sueños. Número 2, para dar una advertencia de peligro por adelantado. No es para que usted se despierte y diga, ya pasó eso, es que yo lo soñé, entonces esto es lo que va a pasar. No crea que los sueños son para usted decir, los sueños de advertencia son para usted decir, acá Dios me mostró que va a suceder esto, ¿qué más? No. Dios da sueños de advertencia por adelantado para que usted ore, y no para que impida en oración, en fe, de que eso no va a tomar lugar en contra de su vida. Por eso se lo muestra por adelantado. Número 3, para dar entendimiento, muchas veces puede venir una advertencia, me devuelvo a este punto, pero puede venir una advertencia también de peligro por adelantado para que usted se prepare, para que usted esté cubierto, para que usted consiga algo, para que usted se prepare, para que usted vaya a un lugar, para que consiga algo o a alguien y esté listo para cuando venga de pronto una situación. Número 3, para dar entendimiento acerca del futuro.
Dios quiere entonces traer sueños, visiones, para que podamos tener una mejor comprensión de los planes, de los propósitos de Dios que vienen en el futuro. No es para escandalizarse, no es para atormentar a otros o caer en religiosidad, porque muchas veces personas tienen sueños del futuro y se vuelve un escándalo el que generan porque no saben cómo transmitir ese sueño, ese mensaje de parte de Dios. Entonces, tú necesitas estar en el lugar correcto y en el momento correcto para tomar decisiones correctas. Es por esto que Dios te revela el futuro. Es por eso que Dios te quiere traer mensajes a través de los sueños acerca de tu futuro. ¿Para qué? Para que vayas a donde tienes que ir, para que hagas lo que tienes que hacer, para que digas lo que tienes que decir, para que tomes la decisión correcta y se pueda cumplir eso que Dios te está hablando. Entonces, número 4, para revelar la voluntad de Dios. Dios quiere entonces hablarnos por sueños para revelar, para ministrar su voluntad a nuestras vidas, para dárnosla a conocer. Puede que la Biblia no te diga con quién te vas a casar, pero sí te dice que tienes que tener en cuenta para escoger a esa persona. Por ejemplo, la Biblia dice, no quiero poner la referencia bíblica ahí, pero no lo vamos a leer. Dice, no te unas en yugo desigual con el impío. No te unas con una persona que no está en pacto como lo estás tú con el Señor. Entonces, no te dice con quién es la persona específicamente, pero sí te dice que no sea alguien que entonces esté en yugo desigual. La Biblia no te dice dónde vas a trabajar, pero te dice algo como lo que está en Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Entonces no te dice dónde va a trabajar, pero te dice que todo lo que te viniera, hazlo bien, hazlo con diligencia, hazlo con todas tus fuerzas. Y también dice, hazlo como para el Señor. Dios en su palabra nos da instrucciones generales de que Él quiere prosperarnos, de que Él quiere sanarnos, liberarnos, bendecirnos, salvarnos y muchas otras cosas. Estas son la voluntad de Dios general en todas estas áreas. Y usted tiene que entender cuál es la voluntad de Dios para cuando Dios le habla a través de un sueño, usted diga, sí, este sueño es de Dios porque está alineado a la voluntad de Dios para mi vida. Aún Él dice que su voluntad es que seamos cabeza y no cola. Por eso si usted tiene un sueño y usted cree que Dios le está hablando, que sea la cola, que sea el último, entonces eso no tiene nada que ver porque Dios invita a que seamos cabeza y no cola. Entonces necesitamos conocer la palabra de Dios. Hay una voluntad de Dios general para todos nosotros, pero hay también una específica, la cual tiene que ser revelada en nuestras vidas personales de manera individual. Entonces, número 5, para revelar esperanza. Dios a través de sueños quiere traer esperanza. Dios no quiere traer no quiere traer condenación, juicio, no quiere traer eso. Quiere traer entonces esperanza de lo que está por venir, esperanza en la salvación, esperanza en esa salvación tan gloriosa que tenemos en Cristo Jesús, esperanza de que lo mejor está por venir, esperanza de que vamos a ver la victoria, las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Dios a través de los sueños trae esperanza en momentos de angustia, en momentos de tribulación. Dios quiere traer entonces sueños a tu vida y quiere hablarte a través de sueños cuando estás angustiado y atribulado, porque Dios quiere decirte, tranquilo, como te saqué la vez pasada de tu situación, te voy a sacar esta vez. Esta esperanza puede llenarte de fe en alguna situación que estás atravesando. Entonces, un sueño espiritual tiene cierto efecto en la vida de una persona. Daniel capítulo 2, versículo 1 dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, dice, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Aquí esto es un hombre no de Dios, esto es un rey que no conoce a Dios, que es más, que tiene otros dioses,
pero tuvo un sueño que lo estremeció. Un sueño que, dice la Biblia, perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Ahí pasaron entonces dos cosas interesantes. Perdón, aquí hay varias cosas interesantes. Vemos, y le voy a enumerar algunas de ellas. Lo primero que pasa en un verdadero sueño espiritual, el sueño espiritual causará que se perturbe tu espíritu, causará una agitación en tu hombre espiritual. Otro punto, número 2, un sueño espiritual no se olvidará fácilmente. Pueden pasar días, meses, años, décadas, y si un sueño es espiritual y es de Dios, ese sueño no se le va a olvidar a usted. Cuando usted sabe que ha tenido un sueño de Dios, es porque usted tiene un sueño que a usted no se le ha olvidado. Tuvo una experiencia donde usted no sabe por qué eso impactó tanto su vida. Y no es que impactó su cerebro, es que quedó registrado en su espíritu. Un sueño espiritual, un verdadero sueño espiritual tiene un sello de simbología bíblica. Un sueño que es de Dios tiene que tener en él simbología bíblica. Usted no puede tener sueños con cosas que son, de mitología griega, sueño con artefactos o cosas de culturas que no tienen nada que ver con la Biblia, con las cosas de Dios o la simbología bíblica. Si le puedo dar a entender bien lo que quiero decir con esto. Entonces, todo sueño de Dios tiene simbología bíblica en él. Y un sueño espiritual siempre ocultará un significado y es a menudo acerca del futuro. Ese significado que es oculto, puede ser oculto porque para muchos que sueñan algo de parte de Dios muchas veces no lo entienden. Y dicen, ¿qué es esto? Y por eso hay que interpretar el sueño. Por eso es que es oculto y hay que interpretarlo. La interpretación es la revelación del Espíritu Santo acerca de ese mensaje que vino codificado para que no todo el mundo lo entienda. Si usted le cuente a muchas personas, tiene que ser alguien lleno del Espíritu Santo que pueda entonces también muchas veces ayudarle. O el Espíritu Santo mismo le quiere hablar directamente a usted la interpretación de ese sueño y de ese mensaje. En el Nuevo Testamento hay una mujer, y ya con esto termino, hay una mujer que tiene un sueño del cual casi no se habla. Mateo 27:19 dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, estamos hablando de Pilatos, cuando estaba en el juicio para juzgar todo lo que estaba pasando con Jesús. Y su mujer dice, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. En otras palabras, lo que le estaba diciendo la esposa de Pilatos, yo he sido perturbada en mis sueños por causa de ese hombre que es un justo. Mire lo que pasó aquí. Y como le mandó ese mensaje, lo que hizo Pilatos fue lavarse las manos. Porque dijo, pues si mi esposa me mandó ese mensaje, si soñó eso, bueno, de pronto es por algo. Yo creo que este hombre es justo, pero me lavo las manos y digo, esto no lo hice yo, esto lo hicieron ellos. Entonces la esposa de Pilatos tuvo un sueño con Jesús, el cual perturbó su espíritu. Y muchos estudiosos de la Biblia creen que esa misma mujer, su nombre es Claudia, el apóstol Pablo se cree que habló de ella en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 21 cuando dijo, procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Se cree que Claudia se convirtió en un creyente de la iglesia, se convirtió en una seguidora de Cristo, en una mujer que
probablemente por su poder adquisitivo, político, abrió muchas puertas a la iglesia, apoyó financieramente a la iglesia y fue una mujer que tuvo una experiencia, un encuentro con Jesús a través de ese sueño, a través de esa experiencia en sueño. Si esto es cierto, entonces la esposa de Pilatos se convirtió en una fiel seguidora de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dejar hasta aquí para poder continuar con este interesante estudio que estamos haciendo acerca de interpretando sueños y visiones. Vamos a continuar muy pronto con la parte 3. Siga conectados, por eso dele la campanita, suscríbase al canal, dele un like y nos estaremos viendo muy pronto para la parte número 3. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y abra esos ojos espirituales y esos oídos espirituales en tu vida. Dios te bendiga.